el bautismo de Jesús con ustedes. Les voy a mostrar, para empezar, una sinopsis. Esta sinopsis pues, puede ser chocante, como les decía, la conferencia de hoy. Voy a tratar de hacerla amena, tal vez corta, eh, para no aturdirlos, pero tiene muchos detalles muy importantes sobre los que hay que volver. Les recomiendo que cuando les mande la liga, pues la vuelvan a escuchar, porque tiene muchos detalles que hay que ponerles una doble lectura, doble atención. Bueno, entonces, sin otro asunto, mm, me voy a poner a compartirles esta sinopsis. Eh, bueno, este trabajito es una síntesis que yo hice sobre el bautismo de Jesús. Y quisiera presentarles aquí, digamos, una fotografía desde lejos de los evangelios, eh, en donde ubican el bautismo de Jesús. Como ustedes recordarán, el bautismo de Jesús está prácticamente al inicio de los evangelios. Mateo son 28 capítulos y el bautismo está en el capítulo 3. ¿Y qué es lo que está antes del bautismo? Pues la predicación de Juan Bautista, ¿verdad? Así lo tenemos recordado. Jesús andaba Juan Bautista predicando, se presentó Jesús, fue bautizado y luego vienen las tentaciones en el desierto. Eso está en Mateo muy claramente, ¿verdad? Y antes de eso, pues está el nacimiento y la infancia de Jesucristo en los capítulos 1, 2, ¿verdad? Y luego viene ya esto en el capítulo 3. En el Evangelio de Marcos está la preparación del ministerio de Jesús en Galilea, con la predicación de Juan Bautista y el bautismo de Jesús. Noten que el Evangelio de Marcos empieza con la predicación de Juan Bautista. El nacimiento y la infancia de Jesús, esto de los magos de Oriente y todo eso, no lo tiene Marcos. Marcos empieza su evangelio con la predicación de Juan Bautista, sigue el bautismo de Jesús y siguen las tentaciones en el desierto. En ese orden las tiene Mateo también, predicación de Juan Bautista, bautismo de Jesús y tentaciones en el desierto. Lucas también tiene el nacimiento y la vida oculta de Juan y de Jesús en los primeros dos capítulos, aunque esos primeros dos capítulos son muy diferentes de los primeros dos capítulos de Mateo, donde también habla de nacimiento e infancia de Jesucristo. Son muy diferentes, pero luego después de eso tiene Lucas la predicación de Juan Bautista, los capítulos los versículos 1 a 18, la prisión de Juan Bautista y luego viene el bautismo de Jesús y luego la genealogía de Jesús y luego las tentaciones de Jesús en el desierto. Como ven, Lucas tiene dos eh, textos que no tienen los demás. En primer lugar, la prisión de Juan Bautista y en segundo lugar, la genealogía de Jesús. Y claro, aquí lo más importante, y ustedes estarán preguntando, es cómo que tiene la prisión de Juan Bautista antes del bautismo de Jesús. Sí, así lo tiene, así lo tiene. Es más, lo voy a leer ahorita. Es en Lucas 3, 19, 20. Para que, bueno, pues para que le vayan tomando sabor a esta conferencia, ¿verdad? Dice Lucas en los versículos 19 y 20 del capítulo 3. Dice, pero Herodes, el tetrarca, reprendido por él por el asunto de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las malas acciones que había hecho, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Ájale. Ujú. O sea que Herodes metió a Juan en la cárcel y después de eso viene el bautismo de Jesús. Y entonces por eso les pregunto en la propaganda, en la postal que les envié, ¿quién bautizó a Jesús en el Evangelio de Lucas? Porque, bueno, así de media calle,
diríamos, pues, Juan Bautista estaba en la cárcel cuando Jesús fue bautizado. Entonces ya tenemos una pregunta interesante que resolver. Bueno, lo demás que les quiero mostrar de esta pequeña síntesis es la sinopsis. Eh, la sinopsis quiere decir visión de conjunto, ¿verdad? Visión de conjunto, eso quiere decir sinopsis. Entonces, aquí en la columna de la izquierda les pongo el bautismo de Jesús según Mateo. En la siguiente les pongo el Evangelio del bautismo de Jesús según Marcos. En la tercera columna les pongo el bautismo de Jesús según Lucas. Y en la cuarta columna, en la derecha, el bautismo de Jesús según Juan, el Evangelio de Juan. No hay que confundir a Juanito el Evangelista con Juan Bautista. Luego, esa visión sinóptica la voy a hacer muy, muy rápida, ¿verdad? Merece que ustedes la estudien, la analicen más de cerca, pero con más tiempo. Yo tengo que hacerlo un poco rápido. Entonces, dice Mateo que se aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Viene Jesús de Galilea al Jordán, donde estaba Juanito, Juan Bautista, para ser bautizado por él. Marcos dice, y sucedió que para aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea. Lo demás no lo dice. Lucas dice, al tiempo que todo el pueblo se bautizaba, y Juan, el evangelista, dice, al día siguiente, ve a Jesús venir hacia él y dice, entonces está hablando de Juan Bautista, ve venir a Jesús hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso nada más lo tiene Juan. Mateo, el que es el de la izquierda, dice, pero Juan trataba de impedírselo, Juan Bautista, trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Este diálogo, bueno, esta pregunta de Juan Bautista no la tienen ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. ¿Mm? Pero Juan Bautista le dice a Jesús, soy yo el que debe ser bautizado por ti y tú vienes a mí. En el Evangelio de Juan dice, este es de quien yo dije, está hablando Juan Bautista, dice, este es de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Entonces, parece que aquí en el Evangelio de Mateo, Jesús se extraña, perdón, Juan Bautista se extraña de que Jesús venga a ser bautizado y le dices, pero soy yo el que debe ser bautizado por ti. Y en el Evangelio de Juan, de manera más o menos similar, Juan Bautista dice, yo dije que este hombre existía antes que yo, o sea, lo está reconociendo como Dios, existía antes que yo y se ha puesto delante de mí. O sea, en los dos se subraya que Juan Bautista es inferior a Jesús. Y continúa el Evangelio de Juan, y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Yo no le conocía. Mm. A pesar de que dice, este es de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre. Bueno, sí, hablaba de un hombre que venía detrás de él y que habría de poner delante, pero él no sabía quién era. ¿Mm? Eso dice Juanito. En cambio, Mateo sí que lo conocía porque le dice, no, soy yo quien debe ser bautizado por ti. Y continúa Mateo, Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó, eso de le dejó quiere decir le dejó bautizarlo. Esto no lo tiene ni Marcos, ni Lucas, ni... Y Juan dio testimonio, dice el Evangelio de Juan, dice que Juan Bautista dio testimonio diciendo, mientras que el Mateo dice, bautizado Jesús, luego salió del agua. Marcos dice, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Bueno, está clarísimo. Y aquí Juan trataba de impedírselo, pues sí, fue bautizado por Juan en el Jordán.
En cambio, Lucas dice, cuando Jesús fue bautizado y se puso en oración, ah, caray, pero ya no dijo quién lo bautizó. Todo lo que había dicho Lucas es, al tiempo que todo el pueblo se bautizaba, bautizado también Jesús y puesto en oración, pues no dice quién lo bautizó. Pero antes de eso, dice que Herodes había metido a Juanito, a Juan Bautista en la cárcel. Juan, el evangelista Juanito, dice, y Juan Bautista dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como paloma del cielo y se quedaba sobre él. Es el testimonio. O sea, Juanito no narra el bautismo, está dando el testimonio de lo que Juan Bautista dijo, ¿verdad? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, he visto al Espíritu que bajaba como paloma sobre y se quedaba sobre él. Es el testimonio que da Juan Bautista. Mientras Mateo dice que lo bautizó, salió del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y vio, ¿quién vio? Pues pueden ser dos personas, Jesús o Juan Bautista. Es el que vio al Espíritu de Dios que bajaba. Pues si lo vio Jesús, pues nada más lo vio Jesús, pero no tendría mucho chiste. Jesús ya sabía quién era Jesús. Y vio al Espíritu de Dios que pues está hablando de Juan Bautista. Bueno, Jesús le respondió, déjame ahora, y luego Juan Bautista lo bautizó y vio al Espíritu de Dios, pues puede ser Juan Bautista. Pero Juan Bautista ya sabía quién era Jesús, porque le dice, no soy yo quien debe ser de quien debe bautizarte, eres tú quien debe bautizarme. Entonces ya Juan Bautista sabía quién era Jesús. Entonces esto y vio, pues puede ser Jesús, pero ¿qué caso tendría que fuera Jesús? Bueno, el caso es que en Marcos dice, vio que los cielos se rasgaban. Bueno, pues sí. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban, pues entiende que es, pues puede ser Juan o puede ser Jesús. Y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él, pues el que lo está viendo o es Jesús o es Juan Bautista. En cambio, Lucas dice, cuando Jesús fue bautizado y se puso en oración, el cielo se abrió y bajó sobre él el Espíritu Santo, corporalmente semejante a una paloma. Ah, pero no dice que quién lo vio ni nada, pero dice, pues eso pasó. Y Juan Bautista, en el Evangelio de Juanito, dice, está dando testimonio, dice, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Continúa Mateo diciendo, y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Eso es lo que dice la voz. En Marcos se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y en Lucas dice, se oyó una voz del cielo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Mm. Y Juan no trae nada de la voz, el Evangelio de Juanito. Dice, continúa diciendo Juan Bautista, y yo no le conocía, segunda vez que lo dice, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre que veas que baja el Espíritu y se queda sobre él es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Bueno, entonces, como ven, se trata del mismo relato del bautismo, pero son bien diferentes, bien diferentes. ¿Mm? El único que tiene esto de que Juan Bautista le dice, soy yo quien debe ser bautizado, es Mateo. Los demás no lo tienen. En Lucas, pues no dice quién bautizó a Jesús. Al tiempo que todo el pueblo se bautizaba, cuando Jesús fue bautizado y se puso en oración, el cielo se abrió y bajó sobre él el Espíritu Santo, semejante a una paloma. Y fíjense que aquí lo importante gramaticalmente en el relato de Lucas no es el bautismo, no.
Empieza así, al tiempo que todo el pueblo se bautizaba. Esto en español podríamos decirlo cuando todo el pueblo se bautizaba, sí, pero eso no es lo importante es cuando, ¿qué pasó? Cuando todo el pueblo se bautizaba. Eso, ¿qué pasó cuando todo el pueblo se bautizaba? A ver, dime. Esto es nada más, digamos que una introducción, ¿no? Si yo me encuentro con alguien y le digo, cuando me encontré con Eduardo, bueno, sí, cuando te encontraste con Eduardo, ¿qué? Porque yo no puedo decirle a un amigo, cuando me encontré con Eduardo, cuando te encontraste con Eduardo, ¿qué? O sea, lo importante es el qué es lo que pasó, cuándo. Pero fíjense que hay dos qués en Lucas. Cuando todo el pueblo se estaba bautizando, o al tiempo que todo el pueblo se bautizaba, cuando Jesús fue bautizado y se puso en oración, allá y aquí hay dos cuándos, pero todavía no me dicen lo importante. Si yo llego con una persona y le digo, cuando me encontré a Eduardo en la mañana, cuando venía yo del doctor, no, no, sí, pero dinos qué, no, ya déjate de cuándo y cuándo y cuándo, dinos qué pasó, qué es lo que quieres decir, ¿no? Y Lucas pone dos cuándos al principio. Cuando todo el pueblo se bautizaba, eso no es lo más importante. Cuando Jesús fue bautizado y se puso en oración, eso no es lo más importante. ¿Qué es lo que me quieres decir, Lucas? Esto. Se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo como paloma y se oyó una voz del cielo. Eso es lo más importante para Lucas. Sí, bueno, gramaticalmente, de algo sirve la gramática. En cambio, Mateo tiene otras ideas, tiene otras ideas. Bueno, ahora quiero mostrarles, bueno, mi introducción y comentario de la Biblia. Aquí voy a poner el Evangelio de Lucas, eh, y el comentario que yo pongo en esta Biblia que traduje a esta parte del Evangelio de Lucas. Eh, es importante recalcar que antes del bautismo de Jesús está la noticia de la prisión de Juan Bautista, Ven, vente para. que acabo de leer, el tetrarca Herodes, acusado por él, por Juan Bautista, debido a su cuñada Herodías y a las maldades que hacía, añadió una más y encerró a Juan Bautista en la cárcel. Fíjense, cuando todo el pueblo se bautizaba, entonces ¿quién bautizó? Jesús. ¿Mm? Según parece, Juan Bautista estaba en la cárcel cuando Jesús fue bautizado y Lucas no me dice quién lo bautizó. Al tiempo que todo el pueblo se bautizaba, cuando Jesús fue bautizado y se puso en oración, el cielo se abrió, etcétera. Pero ¿quién lo bautizó? Bueno, fíjense que en realidad aquí, a ver, ahora después de haber dicho todos perdónenme la expresión, todos los chismes que les dije, Chaparina. les voy a decir algo diferente, contrario. Lucas no dice que Juan Bautista estaba en la cárcel cuando Jesús fue bautizado. Lucas no dice que Juan Bautista estaba en la cárcel cuando Jesús fue bautizado. Lo que pasa es que me da la noticia de que Juan Bautista fue encarcelado exactamente antes del bautismo, pero no me está diciendo que Juan Bautista estaba en la cárcel cuando Jesús fue bautizado. Es decir, pudo haber sido perfectamente Juan Bautista, según el Evangelio de Lucas, quien bautizara a Jesús. Lo que pasa es que Lucas me da la noticia de que el tetrarca Herodes lo metió en prisión exactamente antes de hablar del bautismo. Pero hay otra cosa. En el bautismo no me menciona a Juan Bautista. Fíjense que Lucas no me dice que Juan Bautista no bautizó a Jesús.
solamente no me menciona a Juan Bautista en el bautismo de Jesús. Y otra expresión mía, que por favor les pido que disculpen, es Lucas mañosamente me habla de la prisión de Juan Bautista exactamente antes del bautismo y en el bautismo no menciona a Juan Bautista. Entonces, esto quiere decir que Lucas no quiere mencionar a Juan Bautista en el bautismo de Jesús. No quiere. No me está diciendo que Juan Bautista no bautizó a Jesús, pero no lo quiere mencionar. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué Lucas no quiere mencionar a Juan Bautista en el bautismo de Jesús? ¿Por qué Lucas no quiere mencionar a Juan Bautista? Y entonces yo les preguntaría a ustedes, a ver, ustedes, es más, stop, share, y ahora que nos estamos viendo a la cara, les pregunto, ¿por qué Lucas no quiere mencionar a Juan Bautista en el bautismo de Jesús? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué? No, Joana, pues yo creo que es una manera de narrar diferente, ¿no? sí. Porque no sé si no lo veo importante o para darle más importancia a Jesús. Yes, yes. No es que no lo haya visto, al contrario, Joana, sí lo vio muy importante. Por eso lo quitó. Para Lucas era muy importante quitar a Jesús. No, no Perdón. fui yo, profesor, quien dijo, habló otra persona. Soy No fui Guadalupe yo, del... Johanna. Soy, Ah, soy Yo iba a Guadalupe. decir eso, precisamente que como estaba tan importante y la fama de Juan el Bautista ya estaba tan grande, lo tuvo que ocultar, no pudo mencionarlo para quitarle importancia a Juan el Bautista y dársela a Jesús. oh, bueno, entonces coincides. Joana, te eché la culpa, pero ya sí pensaste más o menos lo mismo. Lupita, tú decías que a Lucas pudo no haberle parecido importante la presencia de Juan. Pues yo pienso al revés. Sí era muy importante la presencia de Juan y por eso no lo mencionó. No quiso mencionarlo con toda intención. Ahora bien, ¿por qué le pareció importante quitar a Juan Bautista? Porque Juan Bautista podría parecer más importante que Jesús. ¿Quién es más importante, el que bautiza o el bautizado? Ahorita el que bautiza. Pues sí. Jesús fue a un bautismo con Juan Bautista. ¿Quién es ahí el importante? Juan Bautista. Aquí ya me solté, pero ya que hay varias cosas muy importantes en el bautismo. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento de los pecados. No, no era perdón de los pecados, no. Era un bautismo de arrepentimiento. Y entonces fueron muchos judíos a bautizarse con Juan, muchos judíos. El mismo Herodes le temía a Juan Bautista, por eso lo metió en la cárcel y por eso le cortó la cabeza. Eh, entonces, Juan Bautista es el jefe, es el que anda predicando, la gente va tras él y Jesús va a ser bautizado por Juan. Aquí hay que hacernos una pregunta. Se trata de un bautismo de arrepentimiento. ¿Jesús tenía pecados de que arrepentirse o por qué fue a bautizarse? Ah, por esta razón,
El bautismo de Jesús por Juan Bautista no le gustó a nadie. No le gustó a nadie. Y entonces cuando Jesús viene a ser bautizado, Mateo me dice que Juan Bautista le dice, no, 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 soy yo quien debe ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, no, deja que así cumplamos toda justicia. Quizá que querrá decir eso, deja que así cumplamos toda justicia. Y entonces dejó Jesús a Juan, no, sí, que lo bautizara. Mm. O sea que a Mateo no le gustó que Juan bautizara a Jesús. Y entonces me pone ese diálogo. ¿Y por qué digo yo que lo puso Mateo? Porque no lo tiene ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Eso de que soy yo quien debe ser y tú vienes a... Eso no lo tiene ni Marcos, se ve que lo añadió Mateo. Y con la misma intención con la que Lucas quitó a Juan Bautista. Quitarle importancia a Juan Bautista y darle importancia a Jesús. Tan no le gustó el bautismo a Mateo, no le gustó el bautismo de Jesús, que pone antes del bautismo estas palabras, este diálogo entre Juan Bautista y Jesús. ¿Qué pasa con Lucas? A Lucas tampoco le gustó que Juan Bautista bautizara a Jesús y por eso lo borra del escenario, lo quita. Es más, casi que lo pone en la cárcel. Y de ese modo, ¿quién bautizó a Jesús? No importa, no importa, no importa. Por cierto, Juan Bautista fue metido en la cárcel, por Herodes. De esta manera, Lucas muestra que tampoco le gustó que Juan bautizara a Jesús. ¿Qué hace Juanito el evangelista? No me narra el bautismo, nada más me narra el testimonio de Juan cuando bautizó a Jesús. Yo no lo conocía, pero el que me vio a bautizar me dijo, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo lo he visto, que el Espíritu bajaba sobre él y, y él existía antes que yo. O sea, tampoco a Juanito, el evangelista, le gustó el bautismo de Jesús. Y entonces me pone a Juan Bautista dando testimonio de Jesús, pero no me narra el bautismo. ¿Ven? Y entonces la pregunta aquí, seria, formal y fuerte, es, ¿por qué a los evangelistas, a ninguno, les gustó que Juan bautizara a Jesús con un bautismo de arrepentimiento? Pues por dos motivos. El principal y más visible es que Juan Bautista parece más importante que Jesús y Jesús parece un discípulo de Juan. Pues sí, fue con él, fue al bautismo de Juan, pues fue como los demás, a escuchar a Juan y a ser bautizado. Y eso no nos gusta, ¿verdad? Pero la otra razón y más de fondo, más teológica, es Juan anunciaba o bautizaba con un bautismo de arrepentimiento. Y esto a los primeros cristianos no les gustó. Jesús, ¿de qué estaba arrepentido? ¿Por qué tendría que haber recibido un bautismo de arrepentimiento? No checa con la teología. Si Jesús nunca tuvo pecado ni nada de que arrepentirse, pues no checa con la teología. Y entonces hay que deshacerse. Ahora, del bautismo de Jesús por Juan, pero la tradición dice que Juan bautizó a Jesús. Por eso están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces no lo podemos, el hecho del bautismo de Juan a Jesús no lo podemos borrar, no lo podemos quitar, pero sí lo podemos adelgazar, ¿verdad? Y cada evangelista lo hace a su manera. Ahora, si ustedes se fijan en, otra vez vuelvo a la sinopsis, si ustedes se fijan, en todos los evangelios,
el evangelista se esfuerza por quitarle importancia al bautismo de Jesús por Juan, ¿verdad? Mateo lo hace con esta pregunta. Lucas quitándome a Juan Bautista del escenario, casi casi metiéndonos en la cárcel. Juan tampoco me habla del bautismo, nada más me da el testimonio que dio Juan Bautista de lo que pasó cuando bautizó a Jesús. Y todos han añadido algo. Cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo bajó a él en forma de paloma. Lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas y lo dice Juan. Esto, como ven, es quitarle preponderancia a Juan Bautista y dársela a Jesús. O sea, incluso en Lucas, lo más importante del relato gramaticalmente, como vimos hace un momento, no es el bautismo, es esto. Se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Eso es lo importante, gramaticalmente, lo que quiere resaltar Lucas. Y esto, pues puede ser, digamos, una manera de quitarle importancia al bautismo. Lo importante del bautismo no es el bautismo, sino que vino el Espíritu Santo sobre él. Sí, eso lo tienen los cuatro evangelistas, ¿verdad? Ahora esto y vio, lo que ya no sabemos es quién vio, si Jesús o Juan Bautista. Si me dicen que lo vio Juan Bautista, pues sí, pero Juan Bautista, según Mateo, ya sabía quién era Jesús. Soy yo quien debe ser bautizado. Entonces, ¿qué que haya? Y vio, lo vio Jesús o Juan Bautista no es lo más relevante. No, lo relevante es que nosotros estamos leyendo eso. O sea, el que lee este relato se da cuenta de que el Espíritu Santo bajó sobre Jesús. Y eso es muy importante, ya no sobre Juan Bautista. O sea, lo importante del bautismo es que vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Lo mismo pasa en Marcos, lo mismo pasa en Lucas y lo mismo pasa en Juan. Ahora, la voz del cielo no está en Juan. En Juan está lo del Espíritu Santo como paloma sobre Jesús, pero no está la voz del cielo. Ahora fíjense en la voz del cielo. En Mateo dice, este es mi hijo. Este es mi hijo. En Marcos dice, tú eres mi hijo. ¿A quién se dirige la voz? Se oyó una voz, pues entonces a lo mejor la oyeron, pero nada más ha mencionado a Jesús y a Juan Bautista. Y es que esta voz no va dirigida ni a Jesús ni a Juan Bautista, va dirigida a los que están leyendo. O sea, lo importante del bautismo de Jesús no es el bautismo, es que vino sobre él el Espíritu Santo y que una voz del cielo dijo, tú eres mi hijo. Y la voz del cielo en Lucas también dice, tú eres mi hijo. Eh, este es mi hijo amado. Bueno, este es mi hijo. Es el inicio del primer cántico del siervo en Isaías 42, 1. Los cánticos del siervo son los cánticos que, digamos, prefiguran la muerte de Jesús como siervo de Dios. Y lo presenta así, este es mi hijo en quien me complazco. Este es mi hijo en quien me complazco. Isaías 42, 1. Y siendo que es digamos, el inicio de los cánticos del siervo, pues Jesús fue identificado con el siervo de Yahvé que muere llevando los pecados del mundo. Él cargó con los pecados de los demás como un cordero llevado al matadero. Es el cuarto cántico del siervo. Aquí, esta es la introducción del primer cántico del siervo. Este es mi hijo en quien me complazco. Es la introducción del primer cántico. O sea, lo que hace la voz del cielo es decir, este es el que va a morir para quitar los pecados del mundo. Fíjense que estamos al principio del Evangelio y ya matamos a Jesús.
Sobre él vino el Espíritu Santo y es el que va a morir para quitar los pecados del mundo. Y eso es nada menos ni nada más que la voz del cielo, es decir, la voz del Padre. O sea, aquí está el Padre, aquí está el Espíritu y ahí está el Hijo, Jesús. Este es mi Hijo. Entonces ya está la Trinidad. Está el Hijo, el Espíritu y el Padre que habla y dice, este es el que va a morir para perdonar los pecados del mundo. Así empieza Isaías, el primer cántico del siervo. Este es mi Hijo, en quien me complazco. Y la palabra amado, mi Hijo amado, solamente aparece una vez en el Antiguo Testamento, una, cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo al que amas y sacrifícamelo en el monte que te voy a indicar. Sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Entonces, esto no tiene vuelta de hoja, ¿eh? El hijo amado es Isaac, el hijo amado el hijo amado en el Antiguo Testamento es Isaac. Y entonces, cuando la voz del cielo dice, este es mi hijo amado, ¿qué está diciendo? Este es el nuevo Isaac, claro, el que va a cargar la leña hasta arriba del monte y va a ser sacrificado por su padre en el monte, Isaac. Capítulo 22 del Génesis es de lo que habla. Entonces, fíjense la riqueza teológica de esta palabra del Padre. Este es mi hijo amado, este es mi hijo en quien me complazco, procede del siervo. Y el hijo amado es Isaac. Entonces, lo que está diciendo el Padre, este es el siervo de Dios que va a morir para borrar los pecados del mundo. Este es el hijo amado del Padre, es Isaac. Si ustedes quieren, muy bonita la presentación. Yo digo que es muy fea, porque, pues porque apenas están en el bautismo y ya lo están presentando como la víctima sacrificial. O sea, aquí ya se está anunciando la muerte de Jesús al final del Evangelio. Y lo hacen ni más ni menos que el Padre. Cuando presenta a su hijo, lo presenta como la nueva víctima sacrificial. En Marcos, la voz del cielo dice, tú eres mi hijo amado. Es lo mismo que Mateo, pero cambia el tú eres mi hijo amado por este es mi hijo amado. Entonces, esto es muy importante porque no es lo mismo tú que este. Y tú quiere decir que la voz del cielo se dirigía a quién? A Jesús. Los demás lo oyeron. Pues posiblemente sí, dice, y se oyó una voz, ¿verdad? Pero la voz se dirige al Hijo, se dirige a Jesús. Se dirige a Él, ¿qué caso tiene que los demás lo oigan? Eh, de hecho, Mateo parece que cambió el tú por este para decir, no, no, es que en Isaías 42:1 no dice tú eres mi hijo, no, dice este es mi hijo. En cambio, noten que en Lucas, la voz del cielo dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ah, caray, no es lo mismo. Pero curiosamente, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es un versículo del Salmo 2, versículo 7. Y se refiere al Mesías, a David, que después es el Mesías, aplicado a Jesús. Entonces, bueno, en Lucas, la presentación que el Padre hace de Jesús es más amable, lo presenta como el Mesías. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Este es un salmo, el Salmo 2, que se aplica al Mesías. Vamos, es bastante, todo el salmo se aplica al Mesías, todo el Salmo 2. Entonces, aquí Lucas no presenta al Padre presentando a su Hijo como la nueva víctima sacrificial para perdonar los pecados del mundo. No, lo presenta como el nuevo Mesías, que es muy diferente. A lo mejor ustedes están viendo su Biblia y pueden leer que aquí en el versículo 22, el capítulo 3 de Lucas, dice lo mismo Lucas que Marcos.
Pues sí, pero aquí entra un asunto que les va a parecer muy sangrón, y es muy sangrón, y me voy a detener solo 5 minutos, 5 minutos. Muchas Biblias dicen aquí que la voz del cielo dijo lo mismo que en Marcos y Mateo, pero yo digo que no, la voz del cielo no dijo eso, dijo esto. ¿Y en qué me baso? En que no tenemos el original de Lucas, no tenemos el original de nada de la Biblia, de nada absolutamente. No tenemos el original del Evangelio de Lucas, tenemos copias y copias y copias y citas de algunos padres de la iglesia que citaron determinadas cosas. Entonces juntamos todas las citas y decimos, bueno, ahí tenemos lo que más antiguo y que más autores dicen que decía el Evangelio de Lucas. El texto completo del Evangelio de Lucas, en general del Nuevo Testamento, en general de la Biblia, el texto completo más antiguo que tenemos es del siglo IV, 350 después de Cristo. Es, bueno, es una Biblia muy posterior. Pero resulta que Justino, que vivió a la mitad del siglo II, o sea, en el 150, Justino habla de memoria de este texto de Lucas y dice que la voz del cielo dijo esto. Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Las Biblias más antiguas del siglo IV dicen que la voz del cielo en Lucas dijo lo mismo que Mateo y Marcos. Sí, 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 pero el texto más antiguo de Justino dice que la voz del cielo dijo esto. Y es el más antiguo. Por eso, y es que claro, si yo me encuentro que en el Evangelio de Lucas muchas copias dicen lo mismo que Mateo y Marcos, pues yo me imagino, es que el autor corrigió esto para decir, no, 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 lo que dijo es esto está erróneo, entonces lo cambió. Sí, eso pudo haber sido el caso, pero el caso contrario se explica. O sea, ¿por qué si una persona está copiando el Evangelio de Lucas y se encuentra con esto, por qué habría de cambiarlo por esto otro? No se explica. Ajá. Entonces, hay una ley en la crítica textual que dice, el texto más difícil es el más posible, y este es el texto más difícil, y es por ello el más posible. Bueno, ya se acaba la aburridora, es una cosa muy técnica, pero vale la pena mencionarlo. Entonces, ya voy cerrando mi participación. Este, y vuelvo al texto que no he empezado, al texto que yo comento. Este, me voy a ir a lo último, a lo último. Lucas añadió la oración de Jesús porque dice, cuando todo el pueblo se bautizaba, bautizado también Jesús y puesto en oración, ¿lo recuerda? Eso de puesto en oración no lo dicen más que Lucas. Pero a Lucas le gusta mucho hablar de la oración, es el evangelio de la oración. Entonces puede ser que Lucas lo haya añadido por gusto propio, por interés teológico propio, poner a Jesús en oración. Y de hecho pone a Jesús en oración en varias ocasiones que si las comparamos con Mateo, Marcos y Juan, no dicen que Jesús estuviera en oración, pero Lucas dice que sí. Sí, por ejemplo, cuando escogió a los 12, dice que Jesús estuvo en oración y luego eligió a los 12. Y eso no lo dicen Mateo, Marcos ni Juan. Este, lo mismo pasa con la mención de todo el pueblo, porque Lucas dice que estaba todo el pueblo bautizándose. Mateo, Marcos y Juan no dicen que estaba todo el pueblo. De hecho, nada más mencionan a Jesús y a Juan Bautista. Pero Lucas dice que todo el pueblo estaba bautizándose. Y también dice que el Espíritu Santo, Santo en forma de paloma. Este, tengo que decirles una cosa antes de lo final, antes de cerrar la conferencia, es que
en Mateo 11, 2, 3 y Lucas 7, 19, dicen que Juan Bautista eh, mandó preguntarle a sus discípulos, mandó a sus discípulos, Juan Bautista mandó a sus discípulos preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Es Mateo 11, 2, 3. Esto está en franca contradicción con el hecho de que cuando viene a ser bautizado Jesús, Juan Bautista le dice, soy yo el que debe ser bautizado. Entonces ya sabe quién es. Entonces, ¿por qué en el capítulo 11 dice, mandó a sus discípulos a preguntarle? Ah, ya ven. ¿Cómo es posible que Mateo haya añadido esas palabras de Juan Bautista en el bautismo para quitarle importancia a Juan? Pero de hecho, Juan Bautista nunca se bautizó a Jesús, porque si no, pues ¿quién iba a inventar que Juan Bautista bautizó a Jesús si eso es tan incómodo para la primitiva comunidad cristiana? Entonces eso no lo iban a inventar. Juan bautizó a Jesús, pero Juan nunca se enteró de que Jesús fuera el Mesías. De hecho, en el capítulo 11, versículos 2 y 3, manda a sus discípulos a preguntarle. No, me van a decir alguno, pero yo lo he leído 1000 veces. Bueno, no 1000, pero sí lo he leído varias veces. No es que Juan Bautista no dudó, sino que quiso que sus discípulos se enteraran por ellos mismos. No va por ahí el asunto. Juan Bautista nunca supo que Jesús era el Mesías. Y por lo tanto, ni vio la paloma, el Espíritu Santo bajando sobre él, ni escuchó la voz del cielo. Lo bautizó y se acabó. Se añadió la voz del cielo y la paloma para darle importancia a Jesús y a este acontecimiento como la presentación de Jesús, digamos así, antes de su misión, con la fuerza del Espíritu y el testimonio del Padre. Eso se añadió al bautismo. También Lucas en el 7:19 dice que Juan Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir. Pero claro, como en el Evangelio de Lucas no se dice que Juan bautizara a Jesús, pues no hay contradicción. Pero seguramente Lucas sí sabía que Juan bautizó a Jesús, pero no lo quiso decir. Y entonces esta pregunta hace sentido. Juan bautizó a Jesús, pero Juan no se enteró de que Jesús era el Mesías, ni que el Espíritu Santo, ni que la voz del cielo. Eso se añadió. Entonces ya tenemos, sí, y lo podemos pensar así, porque bueno, Juan habla de que sí, el Espíritu Santo sí, pero no habla de la voz del cielo. Mm. A Juan no sabía de la voz del cielo o no le interesó. Bueno, la voz del cielo no es igual en Mateo, Marcos y Lucas, ¿eh? Más bien los tres tratan de dar un testimonio de que el Padre dijo, este es. Pero este es quién, este es el Mesías, es diferente de este es el que va a cargar los pecados del mundo y los va a crucificar. No es lo mismo. Entonces ya se olfatea. También en el capítulo 10 y 19 de los Hechos de los Apóstoles, algo así. Me voy a permitir. Está ahí escrito, pero no sé ni dónde lo escribí. Más vale que lo busque aquí porque es rápido. En los Hechos de los Apóstoles dice en el capítulo 19, ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso. Estamos sobre el 50, al principio del tercer viaje misionero, 56 o 57 después de Cristo. Y encontró algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron, pero nosotros ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Él replicó, pues ¿en qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Ya que
mucho tiempo después de Cristo, hubo discípulos de Juan Bautista que no conocieron el bautismo en el Espíritu Santo de Jesús. ¿Sí? Y hubo muchos bautistas que no creyeron en Cristo. Esto es muy importante, porque ahora cierro mi conferencia. Cuando nosotros leemos los textos y vemos tales divergencias, tales puntos de vista, tales, eh, perdonen que lo diga claramente, contradicciones, o si no contradicciones, por lo menos, ¿cómo les llaman? Bueno, faltas de concordancia. Y cuando leemos nosotros con atención los textos, no podemos dejar de preguntarnos qué pasó aquí, por qué dice esto, por qué no dice esto, por qué le cambió. No podemos dejar de hacerlo porque si no, ¿para qué creemos Biblia, no? Basta que alguien nos diga lo que hay que creer y lo que hay que hacer y lo que hay que decir y lo que hay que pensar. Pero si ahí está la Biblia y vemos estos detalles, no podemos dejar de preguntarnos, bueno, ¿qué pasó? Y no podemos dejar de plantearnos. Esta hipótesis mía es de muchos y ahora en la mañana lo leí 2 o 3 veces y de católicos y obispos. Eh, esta hipótesis no podemos dejar de construirla mentalmente. No me interesa, no es el objetivo de esta conferencia que ustedes piensen como yo. No, es que vean los textos y que saquen ustedes sus conclusiones. Mi punto de vista es que Juan Bautista sí bautizó a Jesús porque el bautismo de Jesús era tan chocante para los primeros cristianos que nadie se iba a inventar que Juan bautizó a Jesús. Eso es real, eso así fue. Pero Juan no supo que Jesús era el Mesías con el bautismo. Por tanto, ni hubo descenso del Espíritu en forma de paloma, en forma visible, ni una voz del cielo. Porque si no, ¿cómo te explicas que Juan Bautista después le mande a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? Entonces Juan bautizó a Jesús, pero se acabó. Nunca se enteró de que había bautizado al Mesías. Nunca se enteró. Y probablemente muchos discípulos de Juan no se hicieron cristianos. Más bien, muchos discípulos de Juan Bautista, los bautistas, no se hicieron cristianos. Muchos otros sí, sin duda. Eh, entonces, los evangelistas, o digamos así, la primera comunidad, se encontraron con el hecho del bautismo de Jesús y les chocó el bautismo de Jesús, porque mostraba a Juan Bautista superior a Jesús y porque mostraba a Jesús como pecador. Sí, pues, va a recibir un bautismo de arrepentimiento, tenía conciencia de pecado. No les gustó y entonces tienen que hacerle cambios al bautismo, ¿ven? Primero ponen al Espíritu Santo bajando, o sea, el bautismo se convierte en la presentación de Jesús en sociedad. ¿Mm? Y luego ponen la voz del cielo, que es, bueno, ya la Trinidad completa. O sea, lo importante del bautismo no es el bautismo, es el descenso del Espíritu Santo y el testimonio que da el Padre. Y el bautismo en sí mismo también lo atenúan, lo diluyen en ese diálogo, Mateo con el diálogo. Soy yo quien debe ser bautizado por ti y tú vienes en mí. Lucas me quita completamente a Juan Bautista. Es más, casi, como dije antes, lo pone en prisión. Juan, el evangelista Juan, no me pone el bautismo, me pone lo que Juan Bautista dijo que había pasado cuando bautizó a Jesús, pero dando testimonio de que él es el elegido, de que él, Juanito, no es, que Juan Bautista no, yo no soy nada, él es el elegido, venía antes, existía antes que yo, se ha puesto delante de mí. O sea, tienen tanto interés en neutralizar la imagen de Juan Bautista que revelan que no les gusta el bautismo. Pero lo más chocante para la primitiva comunidad, lo más chocante del bautismo de Juan a Jesús es que era un bautismo de arrepentimiento. Y eso no le gustó a los primeros cristianos, ni a los evangelistas, ni a nadie.
ni a nadie. El Papa Benedicto XVI dijo, porque se daba cuenta, Benedicto XVI no era ignorante, se daba cuenta de que precisamente de que a los primeros cristianos no les gustó que, que Jesús fuera con un bautismo de arrepentimiento. Y dice, no, es que Jesús no estaba arrepentido de nada y no necesitaba un bautismo de arrepentimiento. Lo que pasa es que él quiso solidarizarse con el pecado del mundo, así como crucificó los pecados del mundo en la cruz, así desde el bautismo recibió el bautismo de arrepentimiento en solidaridad con todos los seres humanos. Y claro, es la opinión de muchos en la iglesia católica contemporánea. Sí, está bien, pero eso es teología, eso no es exégesis. ¿Me entienden? Eso es dar una explicación que satisfaga a los cristianos, a los católicos, pero no es una explicación de los textos. ¿Mm? Si nos metemos a los textos, pues nos metemos en estos asuntos que no es hacer una elucubración loca sobre lo que pasó realmente y lo que dijo y lo que no dijo. No, 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 no es eso. Seamos serios, estamos leyendo los textos, estamos viendo lo que dicen, sus discrepancias, sus contradicciones, y entonces estamos sacando conclusiones. No estamos jugando al historiador ni al mago. Estamos siendo serios con el texto. Estamos leyendo exegéticamente. Y ese texto bueno, bueno, es el texto de Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, pues no es exegético, es teológico. O sea, nos está diciendo algo muy bello, que sí, ay, sí, qué bonito, sí, qué interesante. Sí, pero no está dando razón de los textos, lo que dicen y lo que no dicen. Por contrario, y hoy en la mañana también leí un artículo de, de, de algunos relieves de la antigüedad de los siglos II, III, IV, en los que muestran a Juan Bautista como maestro de Jesús. Y el bautismo ponen a Jesús como discípulo, es decir, lo ponen como niño para mostrar que era discípulo. Juan Bautista, un adulto, bautizando a un niño, pero el niño, o sea, no que parezca, no, un niño. O sea, Jesús como discípulo de Juan. Y estos relieves, estas representaciones de Juan como el maestro de Jesús fueron borradas, es decir, fueron adecuadas a los textos. ¿Eh? Ya vimos cómo los textos presentan otra visión. Bueno, estas representaciones gráficas fueron poco a poco quitándose y adecuándose a lo que dicen los textos, de que Juan era inferior a Jesús y todo eso. Entonces, bueno, aquí no se trata de hacer una polémica anticristiana o católica. No, no, no. Se trata de algo más profundo, algo más serio. Como estudiosos de los evangelios tenemos que ver los textos y tratar de explicar los textos y sacar hipótesis de acuerdo a lo que encontramos en los evangelios, no a inventar teorías locas, ¿no? Eso sí, pues inventar teorías locas ya tenemos suficiente con el trompas. Eh, no, no, se trata de leer los textos con atención y de extrañarnos, donde nos tenemos que extrañar, caray, ¿esto de dónde salió y por qué lo dice? ¿Y por qué lo dice así, etcétera? Bueno, yo termino aquí, ven, es una conferencia, si ustedes quieren, muy sangrona, muy densa, muy pesada, casi parece una clase de exegesis y de Biblia, así, lo siento, disculpen. La próxima va a ser más bonita, más interesante, de otro estilo, las otras dos. Pero esta, pues me pareció que podía abusar un poco de ustedes, bombardeándolos con esta clase de exegesis. Me gustaría mucho escucharles. Lupita, tú levantaste la mano.
Sí, maestro. Entonces, ¿usted qué piensa acerca de cuál era la intención de Jesús para ser bautizado por Juan Bautista? Eh, Gracias por preguntar eso. No, yo creo que Jesús tenía conciencia de pecado y que fue a recibir un bautismo de arrepentimiento. Eso no le gustó a los primeros cristianos. ¿Cómo si Jesús nunca cometió pecado, no tenía nada que arrepentir? Sí, pero eso lo dicen los primeros cristianos. Jesús fue a recibir un bautismo de arrepentimiento. Sí, la teología que hace de Jesús, ¿no?, impecable y nada de que arrepentirse y de que es Dios y que es una teología posterior, posterior. Pues era un hombre, ¿verdad? Sí, Lupita, o sea, perdona que lo diga así, pero un ser humano, como dice el libro de Job, estamos en pecado desde que nacemos. Por ser seres humanos, nos equivocamos, tenemos tentaciones, tenemos caídas. No existe un ser humano que no tenga caídas. O sea, esto de que nunca cometió pecado, entonces no es un ser humano. No se puede, a menos que la gracia y el espíritu sean tan fuertes que te borren lo humano. Pero no, la fe dice Jesús era un ser humano. Y como ser humano, te equivocas. Si no te equivocas, entonces no eres humano. Y fíjate que la palabra jamartía, pecado, quiere decir precisamente equivocarse, no dar en el blanco. Ese es, digamos, el sentido de la palabra jamartía. No tener pulsiones sexuales, no tener deseos. Pues el que no tenga eso no es un ser humano, o es un ser humano anormal. Pero Jesús, pues claro que tenía. Si no, ya no es un ser humano, ya me están contando que era un ser humano, era Dios con figura de hombre, pero no un ser humano. Si sea ser humano, tenía pulsiones sexuales y tenía deseos y tentaciones. Estás diciendo que Jesús y María Magdalena en la cama. No es cierto, yo no estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso, pero como un ser humano. Sí, también hay que ser serios en eso. Si es un ser humano, sí, es un ser humano. Y, y fíjense que incluso el que Jesús no haya tenido pecado es compatible con el hecho de que él se haya sentido culpable y que necesitaba un bautismo de arrepentimiento. Sí, sí, es como decir, Jesús no sabía que era Dios desde el principio, pero él era Dios. Sí, pero no lo sabía. Pues claro que no lo sabía, claro que no lo sabía. ¿Cuándo supo Jesús que él era Dios? Cuando nació, pues si era Dios, todo lo sabía. Ah, no, si todo lo sabía, entonces no era un ser humano. ¿Ven el problema? Jesús cuando nació ya sabía todo. Entonces nació y le dijo a su mamá, mamá, no te espantes, yo soy Jesús y soy Dios, pero voy a llorar como si fuera un bebé y tú me... No, Jesús no sabía nada, no sabía ni hablar, no sabía ni que existía, no sabía que él era Dios cuando nació. ¿Cuándo lo supo? ¿A los 5, a los 10, a los 15, a los 12, a los 30, cuando murió en la cruz? No, eso no lo sabemos. En el templo, ¿no? Cuando dice que está arreglando las Las cosas de cosas de su su padre. padre. ¿Quién sabe? Eso nada más lo dice Lucas, ¿eh? Pero quién sabe si tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. Se refiere a que yo soy de la misma naturaleza que el padre y somos una sola cosa. De hecho, después regresa a Nazaret, dice el texto de Lucas, vivía sujeto a sus padres. O sea, mm, o muchos dicen que no, que en la cruz, y otros dicen que cuando resucitó, y otros decimos que nunca lo supo. Es herejía. Jesús es Dios. Fíjense, Jesús era Dios, pero él nunca lo supo. Eso se vale, eso se vale. Porque un niño de 12 años puede decir yo soy Dios y seguir siendo un ser humano.
Se me hace una afirmación tan densa, tan fuerte, que no creo que un niño de 2 años la dijera, la reflexionara, la asimilara y dijera, ah, caray, yo soy Dios. Bueno, pero fíjense que no es anticristiano decir que Jesús nunca supo que él era Dios. No es anticristiano, no. La fe cristiana dice, Jesús es Dios, sí. No dice Jesús sabía a los 3, 4, 5, 10, 20 o 30 años que él era Dios. Eso no se dice. Eso no es parte de la confesión cristiana. Entonces, lo mismo con la cuestión del pecado. Yo soy bastante, digamos, bastante positivista, materialista, si quieren, en cuanto a la lectura de los evangelios. Pero a eso me lleva la lectura de los evangelios. No, tampoco se trata de inventar teorías o de tener una idea de decir, yo pienso esto y esto, y voy a obligar a los evangelios y a la Biblia a decir lo que yo pienso. Yo espero haberles mostrado los textos suficientes para que ustedes digan, ah, caray, esto hay que pensarlo, esto hay que pensarlo de otra manera. Bueno, gracias por la pregunta, Lupita. ¿Alguien más? Gracias, maestro. ¿Alguien más? Solo darle las gracias, doctor. Muy interesante su conferencia. Y preguntarle si de casualidad nos va a compartir algún material. Eh, no, no lo había pensado. ¿Por qué? Pues a lo mejor sí lo hago, Fabiola, sí, con gusto, o sea, no es que no quiera compartir. Tengo el material que les dije que es una síntesis, un resumen de esto que dije, que se llama El bautismo de Jesús, y tengo mi comentario a la Biblia, que es lo que les mostré con el texto griego y eso. Eh, pero no había pensado en enviárselo, no, no porque no quiera, simplemente no lo había pensado. Entonces, ¿qué te parece si la próxima semana? Para la próxima, muchas gracias, sí. Sí, la Gracias. próxima semana les envío con mucho gusto estos dos textos en que me basé hoy, o sea, dos textos míos en que me basé hoy, que les sirvan como guía, ¿verdad?, para su estudio. Y también, pues, les enviaré lo que vamos a ver la próxima semana. Me encanta que Fabiola haya pedido esto porque significa, pues, que lo están, este, que lo quieren reflexionar, ¿no? Rumiar más. A leerlo. Sí, doctor, muchas Encan- gracias. Encantado, con mucho gusto, pero la próxima semana, porque ahorita tendría que a lo mejor hacer alguna edición, hacer un corte y ponerlo y ya no quiero quitarles tiempo. Sí, Maestro, yo le quiero preguntar si podría poner la primera conferencia de Moisés, porque yo entré desde la segunda. ya están en mi canal de YouTube. Ok. Ahí están ya todas las tres sobre Moisés, este, interesantísimas, me gustaron muchísimo. Les digo que estoy escribiendo un librito sobre Moisés. Para fin de año voy a terminar. Gracias, la busco. Gracias. Sí, Pati, Doctor, Maestro, maestro, sí. este, en la Biblia, la Peshita, en Lucas, ahí dice, como dices tú, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Pero en las referencias nos manda a donde nos dijiste, al Salmo 2:7, donde ahí sí dice que mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y luego en la otra cita que pones de Hechos, también dice lo mismo. O sea, aunque en Lucas aparece como en los evangelios, pero remite al Salmo 2 que nos Sí, dijiste. sí, el problema es ahí, ¿cuál es el texto que vamos a tomar? ¿Verdad? ¿Cuál es el texto que vamos a tomar? Y sí, la mayoría toman el texto que les decía yo, los cuatro Biblias más antiguas, el Sinaítico, el Vaticano, el Alejandrino, el Cantabricensis. Los más antiguos dicen que dijo
lo mismo que en Mateo y Lucas y Marcos. Pero Justino dice que Jesús dijo, que la voz del cielo dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Voy a buscar aquí Lucas 3:22. ¿Qué dice la Sí, Biblia de Jerusalén? La, miren, la Biblia de Jerusalén, en el versículo 20, la Biblia de Jerusalén del 75, dice, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de corporal como una paloma y vino una voz del cielo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, esta Biblia me copió, me copió, sí. Pero la mayoría de las Biblias yo tengo para mí que dicen que en Lucas la voz del cielo es igual a la de Mateo y Marcos. Pero entonces ya no es el problema de cómo traducimos, sino cuál es el texto. Y como no tenemos el original, ahora que lleguemos al cielo, pues sí hay que decirle a Dios, oye, ¿por qué no nos dejaste ningún original? Así nos hubiéramos dejado de pelear. Pero bueno, en lo que estamos acá todavía, en este valle de lágrimas, tenemos que andar comparando las Biblias que tenemos más antiguas, lo que dice la mayoría, lo que dice los más antiguos, etcétera. Y el texto más antiguo es este, ¿eh? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es el más antiguo que hay y es de Justino, es de mediados del siglo II, 160 después de Cristo. Justino. maestro. Y también después de aún bautizado Jesús, pues se arrepiente, ¿no? Cuando la mujer le pide que No es sane a cierto. su hija y él no quiere, ¿no? Y luego se arrepiente y dice, bueno, sí, 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 una mujer hizo que Jesús cambiara de opinión. Sí, no, no, bueno, ahí se arrepiente porque más bien cambia de opinión, ¿no? Pero sí, bueno, en cierta forma, pues, me equivoqué, corrijo, ¿no? Sí, sí te voy a hacer el milagro. Bueno, un gracias, fuerte maestro. abrazo, que les vaya muy bien. Dentro de 8 días vamos a hablar sobre los textos de Lucas que nada más están en Lucas. Que descansen, ya merecido. Muchas Gracias. gracias. Igualmente. Gracias, Sandro. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Gracias.